Hola amigos, estamos de vuelta en Tecnología y Negocios y vamos a entrar en modo literario. Honoré de Balzac, el gran escritor, el autor de La piel de Zapa, entre otras grandes novelas como La comedia humana, decía por ejemplo que la novela es la historia privada de los pueblos. Muchos de los grandes acontecimientos los hemos podido saber a través de la literatura. Franz Kafka, el gran autor del Proceso, y entre otras novelas, describía siempre dentro de su literatura un mundo trágico, lleno de burócratas, contenciones, convirtiendo la vida en una obra pesadillesca. Incluso el término kafkiano muchas veces resume a ese mundo sórdido, oscuro, oculto, enrevesado por las burocracias. El día de hoy hemos invitado a un escritor que describe un mundo o un submundo, entre otras cosas, y vamos a conversar con él porque aquí en Tecnología y Negocios también nos apasiona conocer sobre la literatura, y qué mejor que presentar a Eduardo Madalengoitia Ojeda, autor de Historias de protesta, entre otras cosas, pero vamos a conversar con él detenidamente. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Hemos revisado tu libro, Historia de protesta, y cuéntame, ¿qué te llevó o qué te lleva a escribir y a describir estos personajes y estos escenarios? Bueno, es mi cuarto libro que he publicado y yo quería publicar desde los 17, 18 años, pero mis padres querían que estudiara Derecho, Abogacía, para ser el abogado de la empresa que mi padre tenía. Y bueno, le dije que sí, que está bien, ingresé a la Católica, estudié Estudios Generales Letras y luego fui a San Marcos. Y mis padres ya se escandalizaron y se preguntaban por qué ese cambio. Entonces les confesé, quiero estudiar literatura. Y San Marcos es gratis. Y allí nuevamente confirmé mi vocación de escribir. Que descubrí el amor por la literatura cuando tenía 8 o 9 años, cuando una hermana de mi madre me empezó a regalar, era mi madrina de bautizo, a regalar libros. Compendios, libros juveniles, y leí como una docena de obras de Julio Verne y acabé queriendo imitar a los autores literarios, ¿no? Bueno, pero me casé muy joven, a los 24, 25 años, y me casé en marzo del 85 y en el 93 ya tenía 5 hijos, así que tuve que dedicarme al comercio. Tuve un taller de fábrica de torta de chocolate y repartía torta de chocolate al Dabur y al Tip Top. Y recién en el 2016, 2017, mi esposa me dijo, bueno, los muchachos ya están grandes, todos profesionales, dedícate a lo tuyo. Y compramos un departamento en Breña y empecé a escoger, a abrir cajones para sacar manuscritos. Y mi primer libro, estos 9, tiene 4 o 5 cuentos que fueron escritos entre el año 1985 al 2003 más o menos. ¿Ya los tenías ahí? Ya los tenía. Escritos. Y los corregí muy poco, los publiqué en estos 9, que es mi primer libro. Y en el segundo libro, algunos relatos breves y un cuento bipolar, narro historias de mi negocio, la torta de chocolate, los alfajores de maicena, las chocotejas. Y en el tercer libro, publicado en el 2019, Vidas insólitas, hago biografías históricas, pero con mucha narrativa, mucha creación literaria, ¿no? Ficción. Y este libro, estábamos mudándonos en el 2017 al departamento comprado en Breña, que era nuestro primer departamento propio, y un día mi hijo menor entró a la casa, pero furibundo, y empezó a decirme, padre, vengo de una agencia de telefónica, de una compañía de teléfonos, por no decir un nombre, y me han dicho que me espere 2 días, me han dado un ticket para que llame, he llamado 30 veces y no me dan ninguna solución. Entonces le di un vaso con agua, lo calmé, le dije, ten paciencia, en este país hay que tener mucha paciencia. Y me fui a mi cuarto y dije, caramba, yo también tengo problemas con la SUNAT, tengo problemas con el banco, tengo problemas con los hospitales, mucha burocracia, mucha cola, mucha pérdida de tiempo, y todo a través del tráfico horroroso de Lima. Entonces decidí escribir este libro. Y son 9 cuentos, y 5 sobre la burocracia limeña y sobre los trámites que hay que hacer para conseguir un objetivo.
Y es mi grano de arena de protesta para de alguna manera acabar con todo esto, ¿no? ¿Estás en protesta siempre, Eduardo? No, no, siempre no. Pero en este libro ha sido una manera de protestar la burocracia. Tu catarsis. Sí, un catarsis y una manera de llamar la atención para que todos lean, sean conscientes que qué pasa, es verdad. Es verdad, ¿qué reflexión, ¿no? te suscitan esta protesta o este entorno de protesta en el que vivimos nosotros como país? Bueno, yo no entiendo mucho de política, no me gusta meterme en política, ¿no? Pero hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo pacífico, y que las protestas sean protestas pero sin llegar a la violencia, ¿no? A la destrucción de la ciudad de Lima, ¿no? De romper vidrios, quemar llantas, provocar el caos en el tráfico. Hay que protestar pero pacíficamente, y cuando haya que la policía o con los militares custodiar esta protesta, tampoco dejarse llevar por la violencia, ¿no? Decía Albert Camus, el gran autor de La Peste, ¿no? De tantas obras memorables, decía que la historia debe ser escrita o hay que ponernos de parte de quienes sufren la historia, no de quienes la padecen. Estas historias, Eduardo, tú te pones del lado de personajes reales. Incluso me da la impresión en alguno de los relatos que también estás tú presente ahí. Sí, yo en los relatos de contra la burocracia, contra el trámite azaroso que hay que padecer, yo las he vivido todas ellas. En el caso del hospital, en el caso de la librería, en el caso de la SUNAT, en el caso de las empresas telefónicas y también del tráfico de Lima. Yo dejé de manejar auto en el 2015 porque no podía más con el tráfico. Y ahora lo padezco a veces en el taxi, en el micro, ¿no? Pero es donde más se lee, donde más yo podía leer. Entonces, bueno, cuando en el micro no está lleno, ¿no? Sí, puedes leer, claro. A mí me han contado, yo no conozco España, pero me han contado que en España, cuando mis compañeros, mis amigos de literatura entraban a la movilidad, al ómnibus, la mitad estaban leyendo un libro. Pero dice que ahora lo están dejando un poco y se ponen a ver el celular, ¿no? Ha reemplazado esto. ¿Qué opinión te merece eso, no? De que las personas ahora leen con los celulares, leen con los dispositivos, leen... Para mí no es lo mismo. ¿El libro sigue siendo algo indispensable? vivo? Sí, indispensable. No es lo mismo leer en un celular o en una pantalla de laptop que leer en un libro. No es lo mismo. Es mucho mejor leer un libro, ¿no? Ahora, yo recomiendo a todos los que nos están escuchando en Tecnología y Negocios que no dejen de leer historias de protesta de Eduardo Magalengoitia. Aquí está el libro. Lo pueden conseguir en la librería El Virrey de Miraflores. En el Virrey de Miraflores. Sí. Consíganlo, por favor, urgentemente, porque es importante leer estas historias, estas 9 historias o 9 relatos donde el autor no solamente despliega su talento, sino también su espíritu, su sentido, digamos, de la vida, su sentido estético. ¿Qué tan estético es la ciudad de Lima? Esa Lima de tráfico. Yo creo que la ciudad de Lima tiene estética, pero algunos lunares nada más, ¿no? Yo viví en La Punta hasta los 14 años. Hace 2 semanas mi segunda hija Magdalena nos llevó a La Punta y es encantadora, ¿no? Hay mucha estética, mucha paz. Igual en Barranco y en otros distritos, ¿no? Pero después hay caos, desorden, y no hay poca estética en eso, ¿no? Solamente en la gente, en los seres humanos, que algunos son pacíficos, amantes de la belleza, del orden, tienen mucha paciencia también. Yo creo que para vivir en Lima hay que tener paciencia y una pizca de buen humor también. Eso es lo que, sí, se sale adelante. Eso es lo que estaba leyendo también en tu obra, ese buen humor, ¿no? Que la literatura traduce y que a veces, dentro de las cosas más espantosas, la literatura lo puede convertir en algo mucho más... Ajá, sí. ¿No? Mi abuelo materno, el médico Eduardo Ojeda Rodríguez, siempre me decía paciencia y buen humor, para así salir adelante. ¿Cómo ganar paciencia, Eduardo? ¿Cómo obtener esa paciencia frente a lo que un joven está viviendo, ¿no? en esta sociedad? Bueno, mi esposa y yo somos católicos y buscamos ser católicos practicantes realmente, ¿no? Y a través de la oración, por ejemplo, se puede adquirir una paciencia, ¿no? Solicitándola a Dios, a Jesucristo, uno puede tener paciencia, ¿no?
Yo creo que sobre todo los santos y las santas se destacan por su santa paciencia, ¿no? Esa ataraxia griega, ¿no? Esa quietud, esa tranquilidad, ¿no? Ahora, dentro de tus obras, ¿cuáles son tus influencias literarias? ¿Tienes algún autores que te han marcado? Bueno, cuando empecé a escribir, hasta los 20, 25 años, yo admiraba mucho a Jorge Luis Borges. Y en los primeros cuentos de mi libro, estos 9, trataba de imitar a Jorge Luis Borges. Pero mis compañeros de literatura, que la mayoría son poetas, me dicen que yo tengo algo de Cortázar. Incluso hay un cuento allí, Tráfico de Lima, que un amigo en agosto, que me presenté el libro en la Alianza Francesa, me dijo, ese cuento tiene algo de Cortázar. Cortázar también escribió un libro sobre el tráfico, ¿no? Que había una hilera inmensa de 100 carros uno tras otro, y bajaron del auto a conversar, a almorzar juntos, a cambiar de opiniones, ¿no? Es un autor recurrente, ¿no? Casa Tomada, ¿no? Es un gran cuento de Cortázar. Sí, sí. Y bueno, muy borgiano, aunque yo he visto en tu obra una prosa, ¿no? Mucho más directa, ¿no? Creo que a veces cuando uno lee a Borges da la tentación, ¿no? De escribir al estilo borgiano. Sí, yo quise imitarlo en el primer libro, pero acabé sin darme cuenta y sin querer escribiendo con un estilo salvando la distancia, ¿no? de Julio Cortázar, pues. Tienes uno de los relatos que es La librería, por ejemplo, que también me ha gustado mucho. Se siente muy vívido lo que estás narrando, sobre todo hay algo de nostalgia en tu redacción, en tu prosa, en la historia, ¿no? ¿A qué se debe eso, Eduardo? Eso lo experimenté en el 2018, cuando presenté mi primer libro, Las librerías. Todo lo que está narrado allí yo lo he vivido. El 40% que se queda en la librería, el que me llamen proveedor, no escritor ni autor, el dejar mi librito allí cuando estoy viendo a Víctor Hugo, Balzac, Molière, Shakespeare, Cervantes, Borges, Cortázar, dejando mi librito ahí con timidez, pues. Pero que suma en esa constelación de grandes autores. Sí, me iban pequeñeciendo cuando iban tanto en la librería, ¿no? Viendo esos autores monumentales, gigantes, ¿no? Yo me veía como un duende ahí, un enano, ¿no? Dejando mi librito. Decía, cuando le preguntaron a Gabriel García Márquez por qué escribía, él siempre decía en un sentido jocoso que él lo hacía para tener más amigos. Ajá. Y cuando le preguntaban lo mismo a Mario Vargas Llosa, le decían que era un poquito para exorcizar sus demonios. Bueno, yo me identifico con lo que dice Price Echenique, ¿no? Que para que me quieran más, poco más. Público, para que me quieran. Bueno, estoy seguro que, Eduardo, te queremos mucho más, no solamente por el libro, sino por el testimonio que nos has compartido, por hacer algo tan bello como es escribir. Sí. A todos los que quieren escribir, todos que quieren expresar con palabras, ¿qué les dirías a todos ellos? Bueno, que lo hagan de una vez por todas, que no esperen pasar el tiempo o cuando sean mayores, cuando cumplan 30, 40 años, que escriban y se van a desfogar, van a hacer catarsis, y cuando publiquen o cuando lean lo que lean sus obras, van a experimentar que el mundo puede ser mejor, pues, ¿no? Es lo que queremos. Dice Vargas Llosa también mucho eso, ¿no? Que la literatura tiene esa presunción, ¿no? Que puede hacer un mundo mejorar el mundo. Sí. Pero cuando leemos también nos volvemos más rebeldes, más insatisfechos, porque vemos que el mundo real no es muchas veces lo que tiene la literatura. Sí, pero es un trampolín para buscar un mundo mejor. Vamos a hacerlo. Sí. Claro que Muy sí, bien, fue Martín. La voz y presencia de Eduardo Madalengoitia Ojeda, autor de este maravilloso libro Historias de Protesta, Hipocampo Editores. Aquí está el libro, lo pueden conseguir ¿dónde, Eduardo? Librería El Virrey de Miraflores. Librería El Virrey de Miraflores. Ya saben, no dejen de leer estas 9 historias, sobre todo bajo la pluma de un gran autor como es Eduardo Madalengoitia. Gracias. Nos vamos del programa. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Esperamos muchos éxitos y que vengan más libros. ¿Ah? Sí, en julio quizá se publique mi primera novela. Excelente. Muy bien. Eso fue todo el día de hoy, estimados innovadores. Nos vemos muy pronto, con mucho más en tecnología y negocios. Chao.